Un dato curioso. Ay, una mosca. Un dato muy curioso. Me atacó una mosca, hermano. Es que ya me comunico con ellas. Después de la pregunta que me hiciste. ¿Qué onda, idiotas? ¿Cómo están? Muy buenas. Sean bienvenidos a su podcast favorito, No Seas Idiota, su alternativa para informarse y desidiotizarse. ¿Cómo estás, Santi? Feliz porque ya la próxima semana te veo la cara. Sí, yo igual, y además este es el episodio número 10, ¿no? Si no me equivoco. El episodio número 10. Mari, aplaude. Episodio número 10. Muy bien. Sí, Por favor, a celebrar sí, y no olviden seguirnos en redes sociales. Se los ruego, por favor. Sí, por favor, les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos pueden seguir como No Seas Idiota /baja en prácticamente todas. En TikTok, en Instagram, en Twitter. Y también pueden escucharnos todos los domingos en Spotify y en YouTube. Entonces, Así es. bueno, nada. Tenemos 10 episodios, 10 semanas publicando episodios todos los domingos. Entonces, bueno, vamos a seguir así. Y además nos está yendo bastante bien. Vemos que ya tenemos una comunidad en crecimiento. Entonces, bueno, la verdad es que estoy feliz. Muy Estoy contentos, bastante feliz. la verdad. Estamos muy contentos. Vaya que sí. Oye, Iñaki, ¿estás tomando algo? ¿Estás tomando algo? Sí, agüita. Agüita. Mari no me quiso dar nada. Pues te hubieras comprado algo, ¿qué es eso? No. Le dije, ¿tienes algo rico de tomar? Y me dijo, no, bueno, jugo de naranja y no te quiero dar lo que me queda. Me dijo así. O sea, me dijo así, digo, bueno, nada. Amamos. ¿Y que quieres café? Yo no quiero café. Oye, ¿qué pregunta me traes hoy, güey? Yo no te voy a hacer hoy ninguna pregunta. ¿Cómo? ¿Rompiendo reglas tan temprano en el capítulo 10? Bueno, voy a empezar una pequeña dinámica. Vamos a ver si a la gente le gusta. En vez de hacerte una pregunta hoy, te voy a hacer tres ¿qué prefieres? Ok, va, me late. ¿Okay? Vamos a ver qué tal. Buena, qué tal va. está buena. El primero. Vamos a hacer que Mari ponga aquí como que la pregunta. ¿Ok? Ajá. ¿Qué prefieres? ¿Poder comer solo picante durante toda tu vida? ¿Qué prefieres? ¿Comer solo picante o no poder comer nada con sal? No, pues prefiero comer picante. O sea, nada más puedes comer picante. O sea, te vas a comer Sí, hay un muchas helado cosas con picante. Sí, pero no Sí. puedes... Ok. Pero todo. El chocolate, Ok, por ejemplo, le echan a veces chile y sabe muy rico. Bueno, así Lo también he lo hacían escuchado. los... Trae uno para probarlo en un episodio. Sí. Ahí voy a buscar Tráete uno para llevar. Tráete uno. Ok. El otro que te voy a lanzar. Este es el más polémico para mí porque yo realmente no sé cuál escogería. ¿Prefieres hablar todos los idiomas del mundo o tener la capacidad de hablar con todos los animales? Cuidado. O sea, porque yo se lo pregunté a mi primo y mi primo me dijo, obviamente, todos los idiomas del mundo. Y le dije, tú no sabes qué te va a contar un animal. Sí, yo creo que lo de los animales. Sí, es que... Estaría por lo muy menos sería- raro. Sí, o sea, obviamente no creo que exista una persona que hable todos los idiomas del mundo, sería imposible, pero hablar con animales, tipo que mínimo te hacen un documental en Nat Geo. Literalmente. en O me Animal pintan de Planet. loco también. O te pintan de loco. Animal Planet sigue existiendo. Híjole, no sé. ¿Te acuerdas? En México había Animal Planet. Claro. Bueno, te harían Iñaki, el hablador de animales. Te harían El domador de moscas. El domador de moscas. Ok, y ahora la última, rápidamente. ¿Prefieres tener que cazar y recolectar toda tu comida durante toda tu vida o comer durante toda tu vida solo en McDonald's? No, prefiero recolectar y cazar. Más fácil. cazar. Solo recolecto, me hago mi huertito, recolecto, planto y ya está. Güey, No sé. McDonald's o sea, no soy fan. Bro, La pero neta. O sea, ten en tiene cuenta- cosas ricas, pero no soy el más fan, no lo soy. Ten en cuenta que te volverías una persona súper rural. O sea, Sí, tipo pero que te sana. irías a vivir al monte. Sería como Bueno, sana. los japoneses que cultivan y que viven un chingo porque comen de sus jitomates y no sé qué. Así. Bueno, está bien. Yo creo que yo estaba hablando justamente y yo creo que elegiría lo de McDonald's y trataría de comer la ensalada cochina que tienen, pero bueno, no sé. Ok. No sé.
Pero No, bueno, yo no tampoco puedo. es que me imagino cazando mucho. Pero bueno, una dinámica un poco distinta. Vamos a ver si a veces la cambio. Cada 10, cada 15 episodios a lo mejor te la cambio y... Bueno, no sé. Está bueno. ¿Tú qué? Me ¿Tú me tienes gustó. una pregunta? Yo sí te tengo una pregunta. ver. A ver, yo creo que es sencilla. ¿Cuál es la ciudad más alta del mundo? La ciudad más alta Voy, del con mundo, ciudad hermano. quiero decir una metrópolis, porque el ranking que estoy viendo no es sobre pueblitos ahí perdidos, ¿sabes? O de pueblitos o ciudades pequeñas de 20,000 habitantes. No, son ciudades grandes, son metrópolis, son áreas metropolitanas, sí. Ok, pero tú te refieres a grande en cuanto a altura, en cuanto a Más tamaño, alta. más Alta, o sea, más alta. ok, haría ni idea. No sé, voy a decirte... Ciudad de México. No. ¿Cuál es? A ver, te doy pista, es latina también. Erga, no sé. Caracas. Ah, manches. No sé, la ¿Cómo más crees? alta. O sea, pero Pues, alta La por- Paz. por- La por Paz. ¿en serio? En Sí, Bolivia. está a 3,869 metros sobre el nivel del mar. Luego Verga, Quito, ok. luego Toluca, luego Cochabamba, Bogotá, Addis Abeba, Ciudad de México, Xining, Sanán y Puebla. No, bueno. Ese es La el mayoría top son 10. mexicanas, la mayoría son mexicanas, ¿no? O sea, tienen Son como- latinoamericanas, sí. La Paz, Ok. Quito, Toluca, Bogotá, Cochabamba, Ciudad de México y Puebla, sí. Por eso, está súper cool. Vivimos no, en un los dato- cielos. Un dato curioso. Ay, una Un mosca. gato muy curioso. Me atacó una mosca, hermano. Es que ya me comunico con ellas. Después de la pregunta que me hiciste. Me atacó Bueno. una mosca. Bueno, Iñaki, Pues, ¿cuál es el tema de hoy? hoy vamos a hablar de los choques culturales. Los choques culturales, así es. ¿Nos puedes explicar qué significa un choque cultural? Pues sí, básicamente, o sea, yo creo que muchos estamos muy familiarizados con los choques culturales y mucha gente de nuestra audiencia también, porque han migrado, pero es básicamente el impacto de pasar de tu cultura familiar a una que no es familiar. O sea, salir de tu propia cultura a una cultura distinta o totalmente distinta, y son esos efectos que se producen por este roce entre las culturas que normalmente nos genera pues ansiedad o algún sentimiento de sorpresa, desorientación, incertidumbre, confusión, por querer adaptarnos a este nuevo entorno. Ujú. Sí, precisamente tú te acuerdas de, o sea, obviamente esto sobre todo le pasa, o prácticamente el 100% de los casos le sucede a las personas que migran, ¿no? O sea, que dejan, como Sí, dijo Iñaki, total. dejan su cultura atrás y se van a una sociedad completamente distinta o en teoría a lo mejor puede ser bastante parecida, pero que de igual forma puede ser más recibido o menos recibido, sociedades más abiertas o menos abiertas. Y bueno, obviamente el nivel de integración que puedes tener dentro de esas sociedades a veces se hace complicado por cuestiones individuales tuyas o el apego que tienes a tu propia cultura, como es el caso, por ejemplo, mi caso personal, que yo lo considero, creo que Iñaki también está en la misma rama que yo, Sí. o por cuestiones externas de las personas que viven o se sienten en ese país, que están en ese país, que te lo hace muy complicado, ¿no? ¿Tú te acuerdas de un choque cultural que tú tuviste apenas llegaste aquí a España? Sí, sí, sí. Y yo creo que, a ver, no sé si a los venezolanos les pase, pero yo creo que a los mexicanos nos pasa mucho que cuando vamos a España sentimos que la gente habla más agresivo. Y no es porque hablen agresivo en sí, o sea, no, a lo que voy con esto no es que los españoles sean agresivos, ¿sabes? En su manera de hablar. Solo que su manera de hablar es, digamos que mucho más tajante o mucho más rígida o se escucha mucho más fuerte para nosotros, porque en México estamos muy acostumbrados a hablar así, mucho más tranquilito. En el centro y en el sur de México, en el norte no están así, pero hablamos más tranquilitos y como que damos las gracias por todo y pedimos Sí, en permiso Venezuela por igual. todo. En Venezuela Sí, igual. pero yo siento que ustedes sí son un poco más tajantes a veces. Sí, o sea, quizás sí, dependiendo del con el que te encuentres. Por ejemplo, el otro día me fui a comprar un perro caliente, a comer un perro caliente, pues, donde siempre voy a Galipán, Sí. hago publicidad.
Y literalmente, hola, buenas noches, ¿me puedes hacer un perro caliente? ¿Con qué? Y yo, bueno, pues. No sé si Eso, tu por abuela. ejemplo, eso casi no pasa en México. Bueno, en el centro y en el sur de México, que es pues por donde vivo y por donde más me muevo, donde estoy en México. Si pides eso, un perro caliente, un hot dog, aquí pues te dicen, ay, sí, ¿con quién lo quieres? ¿Sabes? ¿Con quién lo quiere? Y tú dices, ay, ok, sí, muchas gracias, no sé qué. Justamente ya está viendo TikTok que se los está enseñando Mari, de los puestos de comida mexicana que sí, papas locas, y son demasiado amigables y que, o sea, le echan demasiado condimento. Ah, le los echan dorilocos. no, pero hacen como que, o sea, literalmente yo no sé por qué ahora en TikTok tengo un Ajá. ciclo de puros puesticos mexicanos que hacen que sí, helado con una montaña de toppings, o hacen que sí, yo qué sé, bro, horchata con una montaña de toppings, las mazorcas o sea, una cantidad de Sí. cosas que, y yo dije, son súper amables porque le dice como que échame más, y que dale, mijo, dale. O sea, es súper- Sí, sí, sí. Sí, somos son lo súper- más. Sí, en ese sentido sí. Aquí quizás en España no queremos hablar mal de España. Obviamente yo le agradezco mucho a España porque bueno, Sí, me igual. mejoró como persona y he aprendido muchas cosas. Eh, pero bueno, sí, es un poco distinto. Cosa que no necesariamente tenga que ser bien o mal. Simplemente Sí, no. son las costumbres de aquí y ya está. Pues. O Literal. sea, obviamente a lo mejor si un español va a Hungría, a lo mejor el español va a decir son más amigables en mi país, obviamente. Sí, Entonces, porque también bueno, cambia en cuanto a las regiones. ¿No sientes que en Galicia también. son como súper, o sea, en Galicia cuando la gente te atiende y todo eso, o sea, yo me sentía muy como, pues muy familiar el ambiente, como muy Sí, amigable, claro. muy acostumbrado a lo al latinoamericano, ¿sabes? No sé, Sí, como que más sí, total. cozy. Sí, totalmente. En Galicia bueno, hay varios estudios, déjame ver si consigo alguno, pero hay varios estudios que dicen que las personas que viven cerca del mar son felices. Son más Sí, felices y son más alegres. Voy a tratar de buscar uno y se los pongo en las referencias. Pero bueno, a lo mejor tiene algo que ver, obviamente vivían cerca de la costa, a lo mejor bueno, aunque Barcelona sería un caso aislado, porque Barcelona y el País Vasco que tienen costas, por ejemplo, aquí en España suelen ser personas bastante tajantes y bastante fuertes. sí, Pero no sé. total. Pero bueno, sí. Yo, por ejemplo, un choque cultural que tuve cuando llegué aquí, no tanto el tema de la comida, pero sí me impresiona la buena aceptación que ha tenido la gastronomía venezolana aquí en España, por ejemplo. Total. Y por eso la gastronomía no me ha impactado tanto en el sentido que ha habido una adecuación de cómo yo comía en Venezuela, como yo como aquí, y sobre todo como los españoles, y bueno, prácticamente en todas partes del mundo, han adaptado, por ejemplo, el fenómeno del tequeño, que es el palito de queso frito, y prácticamente lo ponen Ay, es riquísimo. en todo tipo de restaurantes. O sea, ya me molestaría si lo llaman que si palitos de queso y me dan unos pequeños. Literal, les puedo reventar la cara, pero No, pero le dicen tequeño, le dicen tequeño. sí, le dicen tequeños, sí, los tequeños. Entonces, Sí, bueno, digo, algo a mí que me pasa mucho es con las interpretaciones de la comida mexicana en otras partes del mundo. Eso sí es algo que nos molesta muchísimo. sí, que sí, Taco Bell, que yo soy fanático de Taco Bell. Ay, sí, no puedo, no puedo. O sea, de verdad que siempre lo digo, la gastronomía mexicana es muy extensa y hay muchos productos que solo se pueden cocinar dentro de México pues porque solo consigues la materia prima aquí en México. Entonces, no sé, lo que se exporta es muy poquito y desafortunadamente pues no se exporta tan bien. Sí. Entonces, No, yo a veces da siento también coraje. que hay otro tema que está muy relacionado con lo que es un choque cultural, que es la expropiación cultural o la apropiación cultural de una cultura que coge rasgos de otra cultura. Por ejemplo, puede ser el tema de los tequeños, que, por ejemplo, si ya no hay una migración tan fuerte de venezolanos aquí en España, a lo mejor el fenómeno del tequeño se queda dentro de varios Sí, locales de comida española porque ha gustado. totalmente. Pero a lo mejor si, por ejemplo, Taco el agarra el burrito, que sí es original de México en algunas regiones, como tú me has comentado, sí me lo comentas, ¿no? O sea, que el burrito sí es de Sí, México o en sea, algunas se regiones. hizo como en la franja, en los estados que están en la frontera. O bueno, o más fácil, el taco, y lo haces de una manera adaptada a lo americano, digamos, yo creo que es una apropiación cultural más que no, una adecuación. O sea, Pues no creo que es sé, distinto. es un debate interesante, ¿no? También,
Sí, no sé. ponerse a pensar en eso. No lo puedes Pero llamar comida bueno, mexicana. No lo puedes llamar comida mexicana tampoco. no, Entonces, no, probablemente una adaptación de sí, lo originario, no sé, es algo interesante. sí, 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 sí. Oye, y otra cuestión del choque cultural muy común es pues adaptarse y conocer gente nueva y formar nuevos grupos. Estaba viendo un estudio donde agarraron como muchísimos grupos de latinos, de personas de África subsahariana, del sur de Asia, de los países árabes, o sea, de un montón de migrantes de un montón de lugares en España. Y justo mencionaban que uno de sus principales choques culturales era, o sea, crear como relaciones sociales mucho más estables de las que tenían en sus países, o sea, comparado con las que tenían en sus países. ¿A ti te pasó? Sabes que justamente ahorita yo voy a tocar un fenómeno que me parece interesante, que es la cuestión que vemos en ciencia política o en ciencias sociales, que es el capital social. Pero antes de Sí. entrarme a eso, yo, o sea, voy avisando, hay dos tipos de formas de generar capital social, que, o sea, es el bonding y el branding. El bonding es como vínculo, es como más interno, o es un poco más hacer tu grupo y excluyendo al otro. Y luego está el branding, que es más como Bridging. puente. Bridging, exacto. Bridging, bridge. Bridging, que es más como, como dice la palabra, como de puente, pues, como que relacionando distintas. Lo que quiere decir, ajá, Santi, es que mientras que el bonding es hacer un grupo social de personas homogéneas quiero decir como con personas que comparten características muy similares, el bridging es como un puente, por eso bridge, la palabra puente en Exacto, inglés, porque exacto. conecta relaciones sociales Exacto. entre grupos de personas distintas. Y el capital Distintas. social, digamos que es este punto a favor o este recurso intangible social que sale a partir de estas relaciones sociales. Exacto, y no necesariamente son excluyentes, o sea, pueden ver de las dos, pero para el autor, por ejemplo, dice que cuando construimos relaciones de puente, son mucho más productivas y mejora la democracia y mejora las sociedades. Y yo creo que cuando nosotros migramos, por ejemplo, lo que me pasó a mí cuando yo me vine aquí a España, es que muy al principio yo en vez de vincularme con otras culturas, en vez de, yo qué sé, conocer, viajar, expandirme, yo lo que hice es que me cerré en mi propia cultura, seguí hablando con mis amigos, o todavía lo sigo haciendo obviamente, con mi propia cultura, comiendo mi misma comida, con mis mismos amigos de Venezuela y aparte de Valencia, que es como lo más específico posible. Y mi Sí, cultura un más núcleo cerrada. muy específico, Exacto. muy homogéneo. Entonces, claro, al fin y al cabo, la persona o el grupo que está excluyendo a los demás somos nosotros, de alguna manera, ¿me entiendes? O sea, porque a lo mejor España, yo creo que sí ha tenido una aceptación muy, muy grande, y sobre todo comunidades autónomas como la madrileña, al ser una ciudad cosmopolita, multicultural, ha tenido la capacidad de aceptar a migrantes y sin... Totalmente. Y yo creo que ese no es el problema, porque sí nos aceptan, pero nosotros nos hemos querido, a ti también te ha pasado como que nos hemos querido un poco encerrar, sobre todo al principio, en nuestro núcleo, quizás por miedo o quizás por mantenernos seguros, no sé. Y eso es lo que yo siento que me ha pasado. Eso es lo que yo siento Pero, que me ha a ver, pasado. también, obviamente, nuestros procesos de migración fueron muy distintos. Claro, claro. Muy poco comparables. O sea, empezando por la situación que se vive en Venezuela, ¿no? Claro. No, Y no, yo total. que en verdad tuve que emigrar por el privilegio de poder estudiar fuera, ¿no? Sí, Muchos claro. venezolanos pues, tuvieron que emigrar porque tuvieron que emigrar, ¿sabes? Claro, claro. O sea, porque... Entonces, yo creo que desde mi punto de vista, no sé, tú me podrás corregir, pues tú migraste con muchísimos amigos, entonces iba a ser evidente Claro, que llegando a claro. España ibas a generar un grupo con ellos. Y yo llegué con pocos amigos mexicanos y siento que como yo llegué directamente a la carrera, distinto a ti, que tú llegaste antes a trabajar y todo eso, pues yo llegué directamente a la carrera, pues sí pude tener una apertura más hacia conocer amistades de Estados Unidos, de Argentina, Sí. de otras partes de España. Entonces, como que sí fue un proceso muy, muy distinto. No sé,
Hay Sí, muchísimos indicadores sobre cómo podemos medir distintas cuestiones o sea, de choques culturales, ¿no? Y una que me parece muy interesante, o sea, y que me da mil risa, es el Euromonitor. Creo que en ujú, 2014 hizo un estudio agarrando distintos países de las regiones del mundo para comparar qué país se baña más. O sea, en qué país la gente se baña más. Y es que en verdad para mí fue un shock porque en España me di cuenta que esto no es nada negativo ni positivo. O sea, yo vi que en España, cultural. eh, pues obviamente la gente para mí olía distinto que la gente aquí en México y pues tiene que ver yo creo que por los hábitos de cuánto se bañan a la semana, por lo que se come, por la cultura gastronómica, en todo esto. Entonces, volviendo al estudio, lo que nos mostraba es que en Latinoamérica casi todos los países se bañan, o sea, son los países donde la gente se tiende a bañar más. Claro, sí. O sea, Sí, Brasil mostraba que por semana la gente en Brasil se baña como 11 o 12 veces a la semana. O sea, más de vaya. una vez al Pero día. eso, Es mucho. Y en sí, México, o sea, la media de bañarse por semana sí es 7, pero también lo que es interesante es que de estos 7 días, la gente, o sea, de estas 7 veces que se baña, la gente se enjabona y se echa shampoo las 7 veces. claro. Distinto a Brasil, donde a pesar de que se bañan 12 veces, no todas las veces se echan shampoo. Ya va, ya Y va, ya va, ya va. España, Ya va, ya va. Hay gente, ajá, tú conoces a alguien, yo sé que hay mujeres que no se lavan el pelo todos los días, obviamente, sí. pero hombres, hay gente que de verdad no se echa champú. Yo no pudiese dejar de echarme champú todos los días, de verdad. No Pues es entiendo. que no te ha tocado, a mí algo curioso en España es que había gente que me decía como, hombres o mujeres, me decían como, no, pues hoy solo me voy a duchar el cuerpo. Y yo Sí. cada vez que me baño me echo shampoo. Digo, pues Eso no no tiene lo, nada de malo. eso no lo dijo una persona en específica, yo me acuerdo. Claro, no, o sea, pero no, yo lo he escuchado muchísimas veces. Y Ah, justo bueno. viendo este estudio, güey, en España, pues la gente se baña aproximadamente 6 veces a la semana, de las cuales el shampoo 3 veces a la semana, aproximadamente. Wow, 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 wow. Sí, sí, sí. Y obviamente hay países que tienden a bañarse menos que España o que tienden a enjabonarse o echarse de shampoo menos. Entonces, eso para mí fue un choque interesante, Sí, ¿no? no, y sí, 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 totalmente. Y esas son creo que son las pequeñas cosas que marcan la pauta. Creo que son pequeñas cosas, las cosas que realmente terminan impactando en tu día a día y termina siendo un choque cultural, ¿no? No sé, por ejemplo, a mí, por ejemplo, el horario europeo a la hora de comer, en Latinoamérica normalmente se suele comer a las 12, 12 y media, o sea, es la hora que yo solía comer en Venezuela, y si no me equivoco aquí a Sí, las 2 3 de la tarde es que se almuerza y se cena a las 10 de la noche, 9 y media de la noche, cuando en Venezuela a las 7 de la noche deberías ya almorzar, ¿me entiendes? Son cosas que suceden en tu día a día que obviamente tú vas adaptándote porque de alguna manera o no te queda otra o te excluyes de la sociedad directamente, pero, pero me parece bastante loco, o sea, sí. Y luego poderse- también estaba viendo otra cosa muy interesante sobre sobre creo que Euromonitor, creo que era la fuente. No, perdón, Gallup World Poll, que este es un estudio sobre cómo los migrantes que llegan a otros países ven qué tan positivo es su experiencia dentro de esos países. O sea, ven qué tan feliz y contenta es la gente que los recibe y cómo se sienten, ¿sabes? ok, Y es casualmente interesante. justo va muy relacionado con lo que tú decías. La mayoría de estos países pues tienen muchas ciudades dentro de las costas. Y el país que es, o sea, que recibió como más puntaje de ser como el más positivo y que recibe más a migrantes bien y que están muy contentos es Panamá. Wow, Panamá. Panamá, Hay muchos venezolanos, por ejemplo, en Panamá. Hay muchos. O sea, y es un país justo. pequeño. Es un país Y pequeño, el pero... menos, ¿cuál crees que es?
Es O sea, Afganistán. ah, bueno, bueno, claro, weón. Sí, Ahí te pues reciben con sí. un tiro en la cabeza, pues, literal. O sea, Sí, como que está- ahí, o sea, se percibe que la gente está más contenta. Y otro estudio también, se llama el Expat Insider, que es como justo de expatriados, o sea, gente que migra a otros países y califica, pues, qué tan amigables las personas, si pudieron hacer amigos o no. En el último año ponían que Portugal era el más amigable. Portugal, dicen Taiwán y eso. luego México. Ujú. Dicen eso, sí, que en Portugal te reciben bastante bien y son muy amigables. Dicen, no, he escuchado Sí. eso bastante. Sí, no, y justamente cuando, lo que yo estaba comentando anteriormente, también depende mucho precisamente de qué tan homogénea y heterogénea sea la sociedad. Por ejemplo, me comentas lo de Afganistán, obviamente con una cultura tan, tan de ellos, ¿no? O sea, una cultura que no se suele compartir mucho en Occidente. Entonces, obviamente, viene por la curiosidad, yo qué sé, un alemán va a Afganistán, obviamente no va a ser muy recibido porque ellos no están abiertos a hacer un vínculo de puente o a establecer una relación de intercambio cultural. Pero, por ejemplo, yo qué sé, a lo mejor si un venezolano va a Alemania, por ejemplo, o un mexicano va a Alemania, y viceversa, a lo mejor la relación es distinta, ¿no? O sea, si se quiere compartir esa cultura. Yo quería Sí, sacar, yo totalmente. quería sacar a También la tiene que luz. ver mucho con lo que está pasando en el país, ¿no? Sí, Que si claro. tienes muchos problemas, pues lo menos que puedes ahorita enfocarte es en recibir gente y todo eso. Claro, no. Obviamente el tipo de capital social y la calidad del capital social va muy ligado con la composición de las sociedades, los valores postmateriales, que eso lo vamos a explicar en otros episodios, y la presencia, por ejemplo, de movimientos populistas que vengan y te digan, los extranjeros nos van a quitar el trabajo. ¿Me entiendes? O sea, Así obviamente es. cala dentro de la población y Y tiene una cala repercusión. negativamente. Sí, sí, sí. Por ejemplo, yo quiero sacar el hecho de la migración venezolana, o sea, de una Sí, de las diásporas, para los que no sepan, una de las diásporas migratorias más grandes del mundo es la venezolana. No tengo exactamente aquí el dato porque varía mucho, obviamente no es nada exacto, es una estimación en todos los casos. Pero bueno, los países que más reciben, por ejemplo, en Latinoamérica es Colombia, Chile, Perú, si no me equivoco en ese orden. Y pasa wow. algo muy específico con la sociedad peruana, y es que no quieren a los venezolanos, no los quieren. No los quieren, prácticamente también pasa en todos los países de Latinoamérica, exceptuando algunos, pero no los quieren por X cuestiones. Entonces, claro, yo me puse aquí a pensar, obviamente esto no lo leí, pero me puse a pensar, tú ves lo heterogéneas, lo homogéneas que son, por ejemplo, las sociedades latinoamericanas, en el sentido que son muy clasistas, son muy ellos, son muy machistas, no están abiertas a valores postmateriales, de derechos civiles, de intercambio cultural. Sí, Entonces ellos de alguna manera estaban tan bien como estaban, que entonces claro, viene un factor externo que es la migración venezolana y llega a su territorio y es algo que ellos no controlan y de alguna manera tienen que aceptar. Y hay total. algunas personas que llegan a adaptarse y otras personas que no llegan a adaptarse. Y bueno, o sea, por ejemplo, pasa que los casos de violencia en Perú han aumentado en los últimos años y los peruanos directamente adjudican esa violencia al grupo de fuera. ¿Quién es el grupo de fuera? Los venezolanos. Entonces, Claro. es interesante Qué terror. cómo... Claro, es interesante cómo funciona eso. Obviamente, seguramente, si pasara lo contrario y peruanos fallan a Venezuela, pasa exactamente lo mismo. O sea, ténganlo por seguro. Pero eso es importante tenerlo en cuenta, que obviamente no, el capital social y las relaciones que puedes hacer y el choque cultural va a ser mucho más fuerte dependiendo de la sociedad también. No en todos los casos es lo Justo, mismo. No es lo mismo. justo, justo. Qué Iñaki fuerte. y yo, por ejemplo, queremos ir a Corea del Norte. Tenemos intriga de ver qué está pasando ahí, la neta. Ahí sí, literalmente no creo que podamos hacer mucho bridging. Oye, yo estaba pensando como, ¿qué choque cultural podría tener Santiago fuera de, o sea, yéndose a un país, distinto? Y me puse a ver mapas sobre dónde no se ve el fútbol, o sea, dónde el fútbol no es uno de los Ah, principales también. deportes, güey. O sea, es que eso también afecta, ¿no? Claro, O claro, sea, claro. imagínate, a ti que te gusta ver el fútbol, digo, el mundial lo seguiste muchísimo y le vas al Real, ¿no? Sí. Le das al Real. Imagínate no poder, o sea, no poder ver el fútbol, no estar inmerso en esa cultura. Y me sorprendí que hay muchísimos países
donde el cricket es el deporte más visto. El cricket. Muchos países que fueron parte de la Commonwealth o excolonias británicas, o sea, varias islas caribeñas o países del sur de Asia o islas de Oceanía, donde el cricket es de los principales deportes. Imagínate qué loco. Bueno, nosotros dimos aquí en un episodio, creo que en el anterior en el episodio 8, de apertura del año 2023, que vamos a seguir el Mundial de Cricket, entonces no se lo pierdan, vamos a seguir los resultados. Que este año Nadie nos va a ver. Y que es episodio especial, seguimiento del Mundial de Cricket. Y otra Juana le cosa está que a ganando mí... Argentina. Y otra cosa que a mí me generaría un poco shock es o sea, no crean que yo soy el más fiestero o eso, pero me gusta salir así de birras con mis amigos. Pues como a mucha gente en España, ¿no? Y en Venezuela y en México, ¿no? Sí, claro, Ahí, claro. Unas chelitas con los amigos. Exacto. Pues, o sea, estaba viendo qué países consumen más alcohol y justo España está en el top 10. Entonces lo estamos haciendo muy bien. Pero el que más consumió en 2019 fue República Checa, seguido de Latvia, Moldavia y Alemania. Pero claro, los que menos son países que tienen muchísima influencia de la religión Claro. islámica. Arabia Saudita, Mauritania, Kuwait, Bangladesh, Claro. Somalia, Afganistán. Entonces ahí sí me costaría muchísimo trabajo, ¿no? Porque pues, estoy acostumbrado a salir con una O sea, justamente pasó algo con o sea, no sé si saben, pero Cristiano Ronaldo, mi ídolo, se fue a jugar a Arabia Saudita. O sea, literalmente se dejó vender. Pero bueno, yo feliz porque ahí sí se ve que lo quieren por lo menos. Y bueno, le hizo un contrato de 200 millones de euros al año. No, por el contrato. No sé si son al año o por el contrato. Bueno, da igual. Y él no está casado, pero tiene una novia que es Georgina, la que hizo el documental, con la que tiene hijos. Ajá. Y en Arabia Saudita tú no puedes vivir con una mujer si no es tu esposa. No puedes. Okay. Pero Cristiano Ronaldo... ¿Se tenía que casar? No, a Cristiano Ronaldo al parecer le hicieron un permiso especial. Entonces, bueno, él no le costó mucho. Pero es interesante porque te dicen el tipo, no puedes vivir con ella con la que vivías tienes 3 años de relación. Es complicado. Complicado toda esa adaptación. Es complicada. Bastante complicada. Qué fuerte, ¿no? Sí. Y a ver, también creo que es importante, ya para terminar, también la importancia que tiene la política o hacer políticas de integración de la población migrante a las sociedades, ¿no? Justamente nosotros estuvimos haciendo un trabajo sobre eso. Y bueno, por ejemplo, lo pudimos apreciar ahora con el Año Nuevo Chino, que me acordé. O sea, obviamente aquí en España la mayoría de la población es católica. Es católica, Sí, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con las tradiciones de China, por ejemplo, o de la otra parte del mundo. Pero de alguna manera lo hace porque sabe que tiene una población de China importante, que es una ciudad cosmopolita, una ciudad abierta, y quiere llevar a cabo unas fiestas que las hizo, no me acuerdo si fue antes ayer o ayer, sobre el Año Nuevo Chino, para que la gente pueda sentirse implicada en la vida municipal también. Entonces creo que eso es importante. O sea, cuando las culturas conviven, como que suma muchísimo al contexto del país, suma muchísimo individualmente. Entonces yo también soy bastante en pro de que se hagan políticas de integración, de que se deje de poner... Es la primera vez que doy opinión política, pero así directa, pero a mí me frustra mucho que hayan tantas barreras migratorias en todas partes del mundo, que no haya mucha circulación libre sobre los migrantes, ¿no? Es algo que yo creo que nuestra generación debe de estar pensando mucho, porque ¿quiénes somos nosotros para frenar a otra persona de que entre a nuestro país o al lugar donde estamos viviendo? Sí, en ese caso creo que Latinoamérica tiene mucho que aprender de Europa, por ejemplo, con lo que es la Unión Europea, todo el intercambio de estudiantes que, por ejemplo, hay, todo el intercambio multicultural que hay en las universidades, que eso está súper cool. Entonces, bueno, hay que seguir en pro de eso. Y bueno, si te toca migrar a otro país, pues tienes 2 opciones. O de alguna manera te cierras en tu mismo círculo social, que tampoco está mal, porque también uno tiene que tener sus raíces. A veces necesitas un apapacho de tus raíces. Yo lo hago. Yo lo hago. También. La mayoría de mis amigos son
son venezolanos. Amigos españoles tengo muy pocos. Y luego también, por ejemplo, los amigos Iñaki que me los ha presentado también considero mis amigos, son mexicanos y Sí, he aprendido sí, sí, mucho sí. también. Igual Iñaki yo le he presentado a amigos míos de Venezuela. Entonces, a mí me parece bien ese intercambio, pero es un poco de todo. Un poco de los dos tipos Exacto. de capital social son importantes para que ese choque cultural no sea tan fuerte. Y que haya ¿no? balance. Y Oye, aprender. ¿qué aprendiste? ¿Qué aprendí esta semana? ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendiste esta semana? Bro, yo aprendí, Kiki. Aprendí. Ah, bueno, lo escuché en otro podcast, pero bueno. Me parece súper cool que si una cadena de supermercados en Países Bajos, que se llama Supermercados Jumbo, aquí dejo una foto de una señora atendiendo a otra, implementaron unas cajas, unas cajas que se llaman cajas de supermercado lentas. O sea, en neerlandés sería kletkas. ¿Con qué motivo? Es decir, lo que va a hacer es que la persona que te vaya a cobrar las cosas del supermercado te va a atender súper lento para que tú puedas hablar con esa persona. Y para aquellas personas que van a hacer la compra y se sientan solas y no tengan interacción social, puedas compartir por lo menos 5 minutos de conversación con la persona que te está atendiendo. Y eso tiene que ver también mucho con el tema que hablamos hoy, que a lo mejor tú llegas a un país y te sientes solo o quieres practicar el idioma. Sí. Y eso puede ser una buena Oye, buena me manera. encanta. Sí, Justo vi una película en el cine con Tom Hanks que está muy bonita, que me hizo llorar muchas veces, se la recomiendo, que justo trata eso de la soledad no deseada, ¿no? También hay muchos viejitos que, Claro. pues, que quedan solos, literalmente solos, y necesitan un momento pues para platicar con alguien y sentirse acompañados. Está padrísima la Sí. iniciativa. Entonces, bueno, tú llegas y te van a cobrar, te van a atender lento y sobre todo está hecha para personas mayores, puedan sentirse un poco más acompañadas. Y también el mismo supermercado, que es neerlandés, va a llevar a cabo unas cajas súper rápidas que se van a llamar Verstappen. Verstappen, como el güey este... No entendí, no, aquí no entendió. ¿Tú sí entendiste, Mario? No, sí, no, yo entendí. No entendí, Ya, seguramente tenía que ver con... Sí. Verstappen es neerlandés, es corredor de Fórmula 1, Sí, caja sí, súper rápida. Sí. Ajá. No veo la Fórmula 1, chicos. Bueno, nada, ¿tú qué aprendiste esta semana? Pues nada, no, sí aprendí algo. Pues estaba leyendo un poco sobre la historia de cuando Trotsky vino a la Ciudad de México. Para los que no sabían, pues, a Trotsky lo asesinaron aquí en la Ciudad de México. Ah, yo no sabía eso. Sí, se lo trajo Lázaro Cárdenas, que era un presidente de México, con ayuda de Diego Rivera, el muralista, el esposo de Frida Sí. Kahlo. Y yo me estaba preguntando, pues, ¿quién lo asesinó? Sabía que me habían dicho que lo había asesinado un español, pero no sabía quién era. Y pues como dato, el asesino se llamaba Jaime Ramón Mercader del Río. Y lo que me pareció muy interesante es que este güey que lo mató, que asesinó a Trotsky, el tal Ramón Mercader, Jaime Ramón Mercader, también era comunista. Ujú. O sea, era comunista español. O sea, habrá que leer más. O sea, Claro. ahí viene por qué lo mató y todo eso. Pero me pareció muy, muy interesante ver cómo, pues, había muchísima lucha entre comunistas Claro. de distintas facciones, ¿no? Porque, bueno, Trotsky también era, Stalin también era de esta ideología, pero Stalin Sí. como que... O a lo mejor era sacó a fanático. Trotsky y todo A lo mejor esto. sabes que se ha dado muchos casos. Por ejemplo, a Selena la mató una fanática. O sea, tipo, Sí, no sí, sé. sí. No, ese no es de fanatismo. O sea, sí fue un No poco sé. mandado a... Ah, Pero bueno. muy interesante. Muy interesante esa Bueno, historia. sí está se las interesante. recomiendo. Bueno, nada. Yo creo que es todo. Iba a comentar lo que estaba pasando en Perú, pero bueno, yo creo que lo dejamos ya para el próximo episodio. Lo comento durante esta semana en alguna historia, pero bueno, hay revueltas en Perú, Sí. todavía siguen desde diciembre. Han habido 55 muertos. Y bueno, eso está candente también. Entonces, bueno, vamos a Fuerza. hacer Fuerza a los para el pueblo peruano. a los amigos del Perú. Y bueno, nada, Iñaki. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, como siempre. Por favor. Otra vez. Y nada, nos despedimos. Ya el próximo episodio vamos a estar juntitos otra vez. Así es. Así es. Hasta luego. Hasta luego.